Joan Comella, investigador histórico-científico, gran amigo, compañero, en el viaje del saber de hace muchos años. Joan, Splendor Solis, un códice, podríamos decir, iluminado. Así es un códice iluminado, pues como decíamos en la presentación que has hecho, porque es un escrito que está datado de 1582, siglo XVI, y es un manuscrito que pues tuvo mucha influencia en las obras posteriores que se hicieron sobre la temática de la alquimia, y durante varios siglos estuvo influenciando a los posteriores autores, que siempre solían firmar con seudónimos, ¿no? Los alquimistas, porque ¿Por qué este anonimato siempre de estas personas tan sabias, hacedoras del conocimiento ancestral? Bueno, el tema del anonimato ya forma parte de lo que es la tradición alquímica, ¿no? Los alquimistas lo que sí hacían era hacer una comunicación, una transmisión de un legado muy antiguo, y aquí es donde está la discusión histórica de si provenía de los griegos o provenía de los egipcios, ¿no? Yo personalmente creo que es indudable que provenía del antiguo Egipto. Pero ese anonimato se hacía porque durante mucho tiempo los alquimistas fueron perseguidos, ¿no? Perseguidos porque se les atribuía la capacidad de poder transmutar metales llanos en oro. Y realmente la alquimia posteriormente se fue interpretando de otro plano filosófico, desde un plano más espiritual, ¿no? En el que realmente los alquimistas grandes de la historia alegaban que la transformación de un metal en oro era el menor de los logros, ¿no? Dentro del proceso de la conocida piedra filosofal. El gran logro era la transformación del propio alquimista a partir del momento en que empezaba a intentar hacer esa transmutación. Es decir, que lo que hacía es una transmutación de sí mismo y una exaltación de su propia alma. Bien, el Splendor Solis es ni más ni menos que el tratado más bello, más bonito que se ha hecho jamás en la historia sobre alquimia. Es un manuscrito que no hay que confundir, no es un incunable, ¿eh? De los incunables, y vamos a hacer la distinción, son todos aquellos manuscritos que se hicieron hasta la fecha de 1501, y está directamente relacionada con la aparición de la imprenta, ¿no? La imprenta apareció sobre 1450 aproximadamente, y todos los manuscritos que se hicieron hasta la fecha se consideraban incunables, puesto porque estaban hechos a manos, ¿no? Y eran auténticas obras de arte. En cuanto al Splendor Solis, siguió siendo así, y el Splendor Solis se le atribuyen dos autores por una sencilla razón, porque todos estos manuscritos tenían un miniaturista, que era el que hacía los dibujos y las ilustraciones, que eran, en este caso, eran unas filigranas preciosas, y el que hacía el texto. La complejidad en el estudio del Splendor Solis se aumenta cuando nos damos cuenta que lo que es el contenido del texto no tiene nada que ver con las imágenes que hay reproducidas en él. Es decir, hay 22 láminas que están repartidas en 7 tratados que tratan pues los diferentes elementos de la naturaleza y diferentes colores del proceso de la piedra filosofal, y estas láminas lo que tienen son una serie de anotaciones debajo, unas explicaciones, pero que no hacen referencia a la propia lámina. Por eso que es un estudio doble, es un manuscrito que hay que tomar con mucha delicadeza y con mucha atención para poder hacer una interpretación más o menos que se le pueda hacer justicia, ¿no? A la hora de interpretar lo que significa el Splendor Solis. ¿Hay información tan bien codificada que solo pues mentes alejadas de pragmatismos, de creencias, pueden llegar a acceder? Y no quiere decir que las descodifiques, pero se puedan descodificar porque, por ejemplo, en Splendor Solis hay el texto, pero también hay ilustraciones, ¿no? Y hay algunas que tienen una potencia tal de belleza, como bien decías, Joan, pero que ves que hay algo más. O sea, el artista sigue unos patrones porque alguien le dicta que esto tienes que hacerlo así, 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 porque esto tiene que transmitir esto en determinado momento, ojo, y en determinada persona. Y tenemos aquí una ilustración que es bien curiosa, ¿no? Un hombre bicéfalo,
que una cabeza es masculina, la otra tiene un matiz femenino, una ala roja, una ala blanca, lleva algo muy potente la mano, que aparentemente está puesto al azar, pero que no lo es. Debajo tiene en su vertical una torre que parece tipo obelisco. Aquí hay mucha materia de estudio, Joan? Sí, la verdad es que cualquiera de las láminas que tú cojas del Splendor Solis tienen que ser analizadas detalle a detalle. Esas láminas, primero que si tú tienes un día ocasión de ver el original se encuentra actualmente en la British Library de Londres. Uh-huh. Porque además tenemos que explicar que el origen del códice Splendor Solis formaba parte de una colección de un aristócrata británico que vivía en Londres, que se llamaba Andrew Harley. Y luego más tarde el códice propio pasó a llamarse el códice 3469, el códice Harley 3469, porque formaba parte de esta colección que este hombre se dedicó a recolectar libros especiales y históricos antiguos durante muchos años, ¿no? Y luego lo donó en 1753 al Museo Británico, que fue el año de fundación, y finalmente pues pasó a esto, a la British Library, ¿no? Sí, como decía, si tienes oportunidad de verlo en directo es espectacular, ¿no? Porque todas las láminas están hechas con unas filigranas doradas en oro, y con unos colores espectaculares. ¿Qué te llamó la atención de Splendor Solis? ¿Buscaste Bueno, tu libro o el libro te vino a ti? Porque esto es otro tema que un día sí, hablaremos, y con Joan iremos hablando de estos libros desconocidos, pero que tienen mucho que transmitir. Bueno, a mí, y nos hemos ido un poco fuera de la pregunta que me habías hecho, la lámina que tú hacías referencia es el hermafrodita, ¿eh? El hermafrodita tiene un componente muy importante porque explica una parte del proceso de elaboración o de la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? El color rojo, el color blanco. Si te fijas, este personaje bicéfalo hace alusión al hecho de que la materia en sí contiene una parte masculina y una parte femenina, y además va vestido de negro. Los colores rojo, blanco y negro, de hecho dicen que el orden correcto es el negro, el blanco y el rojo, que es como aparecen durante el proceso de la búsqueda de la piedra filosofal. Si te fijas, coinciden con la bandera de Egipto, ¿no? Es rojo, blanco y negro, ¿no? Y son curiosidades, son pequeñas curiosidades. Esto es una pequeña anécdota, pero sí es verdad que esta página lo que te da es mucha información. Más que información, te está dando pistas de qué debes ver o qué verás durante ese proceso de elaboración, ¿no? En referencia al libro, el libro me vino a mí, pero me vino por herencia familiar, ¿no? Esta entrevista sí que, como te decía antes, se la dedico a mi padre, que ya falleció hace unos años, y que, como siempre digo en las conferencias que hemos hecho alguna vez, ¿no? Mi padre no tenía dinero, pero me dejó un legado que creo que es mucho más importante, que son miles de libros, y digo miles porque es así, y un gran bagaje cultural, ¿no? Y entre esos libros pues estaba una edición muy humilde del Splendor Solis. Con el tiempo y una caña, como suele decirse, he podido acceder a una edición mucho más elaborada del Splendor Solis, de un editor fantástico, que es número 1 en el mundo, y además es un editor que está en Barcelona, se llama Moleiro Editor, que hace unas reproducciones que se las categorizan de clones auténticos de los originales, ¿no? De estos libros iluminados. Joan, permíteme, hablabas de tu padre y dedicas la entrevista y el programa a tu padre, ¿no? De jovencito, cuando ves que tu padre se pone allá a leer libros, ¿qué sentías tú? Bueno, la verdad... ¿Te llamaba la atención? o bueno, es un hobby, ¿no? Sí. ¿O había algo más? Bueno, claro, yo siempre he estado rodeado de libros en casa, ¿no? Entonces, mi padre lo que hizo no fue restringir, pero sí que me inició en el sano hábito de la lectura, que creo que es algo que hoy en día se está perdiendo con los niños, ¿no? Con nuestros hijos. Y ese hábito que provocó que durante muy temprana edad, pues a lo mejor yo estuviera hasta altas horas de la mañana leyendo libros que me apasionaban, de otra temática muy distinta, pero ese hábito fue el que hizo que yo continuara pues siguiendo el ejemplo de mi padre, ¿no? Que es leer, leer y leer. Acabo de decir una cosa que es muy alquímica, ¿no? Hay
hay un gran refrán alquímico, que es para los aprendices, que en latín cita ora, lege, 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 et relege, ora et invenias, que significa lee y relee, reza y encontrarás, ¿no? Entonces, este refrán lo que significa es que realmente en la gente que se quería iniciar en el mundo de la alquimia o en este tipo de libros tan enigmáticos se pasaba una vida entera, porque era muy difícil descifrarlos. Y esto viene a colación a la pregunta que me hacías de por qué los alquimistas utilizaban seudónimos. Y es porque querían proteger este arte. Y además, en algunas épocas de la Edad Media temprana y media, fueron perseguidos por monarcas, perseguidos por el clero, perseguidos por todas las autoridades que lo que querían era, codiciaban el hecho de poder transmutar metales en oro, ¿no? Sí es verdad que en este caso el Splendor Solis es una amalgama de otros tratados, ¿vale? Porque hay todo un árbol genealógico del contenido del Splendor Solis. Piensa que el Splendor Solis, aunque se data de 1582, como decía antes, porque en 3 de las láminas del tratado aparece esta fecha, ¿no? Entonces los historiadores consideraron que era bastante posible que se hubiera hecho en este año. Y además está escrito en alemán, ¿eh? En lo que se llamaba el alto alemán, el alemán antiguo, y seguramente en la zona de Augsburgo, que es donde se le presume un autor, que el autor es totalmente desconocido. Como ya decía antes, había 2 personas que colaboraron, el miniaturista y el autor propiamente dicho, pero jamás se ha llegado a discernir quién podría haber sido. Hay algunas sospechas, pero no se ha podido confirmar nunca. Que yo supongo y presupongo, y tengo autoconvencimiento, Joan, de que una persona que realiza esta obra de arte, que el British Museum ya lo dice, que es de sus obras máximas que tiene allí expuesta, de que en algún formato visible a los ojos, pero invisible al conocimiento, está más que firmado. Yo creo que sí, y además te tengo que decir que hay otro tratado muy conocido del mundo alquímico, que aprovecho para decir que no hablaremos solamente de libros alquímicos, ¿eh? En los próximos programas hablaremos de otros libros. Libros desconocidos. Sí, muy desconocidos y enigmáticos y sobre todo... misteriosos, sí, también. Sí. Tienen punto de misterio. Misteriosos más que nada por su origen, ¿no? Porque dices, ¿de dónde ha salido, no? Y por qué hacen alusión a este tipo de conocimiento que se había perdido, ¿no? Pero hay otro tratado alquímico que es el Mutus Liber, que este sí es bastante conocido. Y se firma con un seudónimo de alguien llamado Altus. Y tampoco se llegó a determinar con mucha certitud quién era el autor, ¿eh? Hay estudios hechos al respecto, se ha hablado mucho, pero para que veas la complejidad de estos tratados, el Mutus Liber se caracteriza porque el orden de las láminas no es el correcto, deliberadamente. Es un orden incorrecto aposta. O sea, es para que la persona que quiera estudiarlo, si lo quiere estudiar, pues tendrá que esforzarse mucho para saber primero cuál es el orden de las láminas y qué es lo que significa cada lámina. Por tanto, un consejo que damos es que la estructura de pensamiento lineal aquí no sirve. No, para nada. Además, nos tenemos que ir un poquito al origen, ¿no? de la etimología, no solamente de la palabra alquimia, sino sobre todo de la piedra filosofal, ¿no? Que es lapis philosophorum, que significa la piedra de los filósofos realmente. Y el significado del filósofo en la antigüedad era sabio, era el sabio. Por lo tanto, se presupone que antes de llegar a cualquier descubrimiento te tienes que llenar de mucho conocimiento y ser un gran sabio para poder realmente encontrar algo, ¿no? Yo sí aprovecho también para decir que hay algunos expertos ya en nuestra actualidad, como es Luis Silva, a quien también le mando un abrazo con mucho cariño. Luis Silva es un gran experto y estudioso de la alquimia y vive en la zona de Cataluña y es una persona que además ha ganado premios internacionales sobre búsqueda histórica relacionada con la alquimia. Y bueno, es un experto que espero que algún día lo podamos tener por aquí. Él muchas veces se centra en el simbolismo, ¿no? En mirar de explicar el simbolismo acerca de todas las imágenes que aparecen de forma repetitiva en la alquimia. Hay un lenguaje alquímico que es redundante, ¿no? Que se va repitiendo en muchos de los tratados, ¿no? Y hasta incluso, como te decía antes, esta obra, el Splendor Solis, es una obra que
tuvo mucha repercusión en los escritos que se hicieron a posteriori y que marcaron un antes y un después de la publicación de este manuscrito. ¿Splendor Solis conduce? Pregunto, ¿eh? No es una afirmación, pregunta. En las claves que te llevan a una puerta para saber el todo poder que tiene la quinta esencia, es decir, a fuerzas superiores, porque cuando estamos hablando de alquimia hay mucho más, creo yo. ¿Qué opinas? Bueno, yo, como tú bien sabes, siempre insisto en mirarme las cosas desde un punto de vista muy objetivo, con todo el rigor del mundo, y me gusta estudiarlo de forma pues crítica, histórica, científica, pero es inevitable que todos estos escritos pues tenían un componente metafísico y espiritual muy importante. Entonces, suponiendo que estos escritos llevaran a algo real, a una quimera auténtica que se encontrará detrás o al final del camino, pues claro, tiene que ser algo muy potente, ¿no? Tiene que ser un conocimiento antiguo de una gran magnitud, de una gran repercusión, claro que sí. Todos estos tratados hacían referencia no solamente a la transmutación del alma, como te decía antes, sino a una famosa panacea, ¿no? A una especie de medicina universal que todo lo curaba y que por lo tanto podría darte una longevidad muy importante, ¿no? Hay un dato interesante, ¿no? En unos tiempos que, pues bueno, vivir y sobrevivir, tiempos de plagas, que una simple fiebre podía acabar con tu vida, no habían antitérmicos, no habían antibióticos, que bueno, o trabajabas al campo o algo relacionado con el campo, o eras soldado militar, o señor aristócrata o feudal, que personas pudieran tener algo tan valuoso como es el tiempo para dedicarse a la investigación, al estudio y a la plasmación de estos trabajos tan sumamente complejos. ¿Cómo se lo hacían? Bueno, ¿tú te refieres a qué época exactamente? A los autores Sí. por ejemplo, de Splendor Solis. De Splendor Solis. Bueno, yo siempre he dicho que el hecho de que existan tratados de este tipo ya implica, sobre todo en los siglos XIV, XV, XVI, que tenían que ser eruditos. Tenían que ser eruditos y muy probablemente tenían que ser escribas, gente, por supuesto, no analfabeta, está claro, porque la mayoría del vulgo pues eran analfabetos, pobres en esos siglos. Y por lo tanto el autor del manuscrito tenía que ser un erudito, alguien culto, con un conocimiento científico importante, porque no hay que olvidar que la alquimia es el precursor de la química moderna, y por lo tanto, pues yo creo que debían ser personas que tenían la capacidad para dedicarse plenamente a esto, ¿no? A lo mejor, pues, hasta incluso podía ser gente que perteneciera al clero, ¿no? A la iglesia, porque además muchos de los grandes alquimistas de todos los tiempos eran frailes, eran monjes, eran precisamente los que se encargaban de difundir la cultura y sobre todo los escritos, ¿no? Cuántos monasterios se dedicaron durante muchos siglos a transcribir y a recopiar antiguos manuscritos de épocas muy anteriores, ¿no? Es impresionante, ahora estaba mirando las ilustraciones, algunas de ellas evidentemente, y es que no puedes verla de forma global, tienes que ir fragmentándola como si fuera una pieza de puzzle y mirarla, analizarla, entenderla, porque son auténticas joyas. Sí, lo son. Además, hay una lámina que a mí me gusta especialmente, que se le llama el despedazamiento, ¿no? Y el despedazamiento se ve como hay un personaje que sujeta con la mano derecha un mandoble y en el suelo hay un cuerpo humano que está despedazado, cortado en varias partes, ¿no? ¿Su significado cuál es? Bueno, hay varias interpretaciones de esta lámina, ¿eh? Yo tengo la mía, un poco sui generis, ¿no? Pero lo que viene a decir es que es la materia en sí, la materia con la que se trata en el Splendor Solis, de que se habla de ella, es una materia que tiene que ser despedazada, desmenuzada, para que luego pase a una fase de putrefacción, ¿no? Una fase de corrupción de la materia, y de esa corrupción luego pasa a otra fase, ¿no? En esa fase famosa es la que aparece el famoso negro, color negro, ¿no? Y
Aunque, por ejemplo, recuerdo que en el libro de estudio de Moleiro Editor, que va adjunto al clon del Splendor Solis, se hacen otras interpretaciones, pero hay varios estudiosos alemanes y hubo algún estudioso que insistía en que esta era la lámina previa para la explicación de la fase de la putrefacción famosa, ¿no? Esta es una expresión que se utiliza mucho, ¿no?, en la alquimia, la putrefacción, la corrupción de la materia, ¿no? Y es donde se supone que dentro del vaso filosófico aparece una especie de masa líquida de color negro, de la cual luego hay que purificarla, ¿no?, y apartar las impurezas. Y es donde luego aparece el blanco, y luego del blanco hay una exaltación de esa materia que aparece el rojo. Estamos simplificando mucho el proceso, ¿eh? ¿Y la cabeza? ¿Lleva una cabeza en la mano? Sí. La cabeza a veces... ¿Qué simboliza? Sí, a veces cuando se separa la cabeza del cuerpo puede significar que está separando algo que posteriormente tendrá que ser añadido, ¿vale? Es algo muy valioso que debe ser separado y que luego será posteriormente añadido. Si te fijas en la ilustración, la cabeza aparece en color dorado, totalmente dorado. Y eso es para darle importancia a ese elemento. Es decir, el autor de la lámina, dirigido por el autor del texto, está claro, te está diciendo que ese es un elemento muy, muy importante, porque si tú puedes manipular el original que está en la British Library y ladeas un poco la lámina, verás que hay unas partes de cada lámina que se ponen que brillan un poco, y es porque se hicieron en oro, en dorado. Uh-huh. Y en el caso de esta parte, muchas veces cuando el autor quiere resaltar algo lo hace de esta forma, ¿no? Y la cabeza es esta es una interpretación mía personal, que conste, no es una interpretación de ningún estudioso histórico. Pero lo que he visto a través del Splendor Solis es que muchos de los elementos que quieren que resalten los ponen en dorado, ¿no?, para que incluso el manejo de la página a veces te dé pistas. Nos queda un minuto de programa, Joan. ¿Qué más destacarías de Splendor Solis? Bueno, Splendor Solis, lo que tengo que decir es que es un tratado que no ha pasado desapercibido para nadie. Ha habido autores muy conocidos en la literatura universal, como James Joyce, William Butler Yeats, Umberto Eco, que lo mencionan en sus obras, ¿no? O sea, imagínate la influencia que ello va a tener en su momento. Creo que es un tratado que para la gente que le guste tener una obra antigua, sea en la edición que sea, vale la pena tenerlo, al menos para poder leerlo y para poder estudiarlo en profundidad. Eso sí, aconsejo que si alguien se quiere meter en este mundo de los libros históricos, así un poco enigmáticos, empiece por algo menos denso que el Splendor Solis. Esto podríamos decir que es el trabajo de final de carrera, casi. Casi, sí. Además de verdad. Joan Comella, un placer tenerte aquí. Seguiremos teniendo a Joan hablándonos de estos otros libros que de bien seguro ahora al acabar la entrevista empezaréis a buscar. Y eso es bueno, la búsqueda. Joan Comella, investigador histórico, científico, también muy conocedor del campo de la neurociencia, y eso es bueno, no perder jamás el eje de gravitación, o estamos a un lado o en otro, no, podemos estar en los dos, eso es muy bueno. Muchísimas gracias, un placer. Gràcies a ti, Ferran. Sapiens, dirigit i presentat per Ferran Prat.